Muy buenas bikers, de nuevo en el taller, hoy para un vídeo muy chulo, un vídeo que llevabais pidiéndome mucho tiempo, sobre todo los vídeos que hice de neumáticos, que los dejo abajo en la descripción. Hoy vamos a hablar de presiones. La idea de hoy es explicaros, bueno, cómo yo selecciono la presión de mis neumáticos y de esa manera, bueno, pues si os puede ayudar, que yo creo que sí, ayudaros un poco a seleccionar cada uno vuestra presión. Por un lado, vamos a hablar de los condicionantes que tiene nuestro material para la elección de la presión, qué cambios en la parte exterior a lo que es nuestra bicicleta nosotros afectan también a esos cambios de presión, en qué casos tendríamos que subir o bajar nuestra presión del neumático, depende de estas circunstancias externas, se me traba la lengua, y por último, al final del vídeo os voy a dar un truco para calcular vuestra presión base o la presión de cálculo, que es la que vamos a iniciar, y luego unos parámetros de dónde tendríamos que subir o bajar la presión, dependiendo de nuestra zona o dónde vayamos a montar en bici. Una cosa que tenemos que tener súper clara es que los neumáticos o las cubiertas de nuestra bicicleta es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque es el nexo que une el terreno con nosotros, es decir, nosotros unidos a la bicicleta, seríamos una sola pieza, ¿no? Nosotros, aquí hay dos partes, ¿no? Una parte muy importante es nuestras manos, nuestro culito y nuestros pies, cómo transmiten todos nuestros movimientos a la bicicleta, y luego esa unión de la bicicleta con el rider, cómo se transmite al terreno, al suelo. Entonces, esa transmisión se hace a través de los neumáticos, por eso los neumáticos son tan importantes. Entonces, esa parte, que parece que mucha gente no le da importancia, sería la más importante, porque es cómo transmitimos nosotros todos nuestros movimientos, todas las inercias, al suelo. Otra cosa también súper importante antes de seguir con el vídeo es hablar de las medidas de presión. Sabéis todos, bueno, ya sea con una especie de manómetro de este tipo o ya sea con el que vienen en las bombas, siempre en las bombas actualmente vienen dos medidas, vienen bares y vienen P6. Normalmente nosotros cuando hablamos de presión siempre decimos kilos, ¿vale? El kilo equivaldría más o menos a la medida del bar. Si queréis, así a nivel rápido, porque tampoco os quiero aburrir, un bar equivaldría a 14,5 P6. Lo que nosotros llamamos tradicionalmente kilo, porque habían antes muchas bombas que iban marcadas en kilos. Más o menos equivaldría a una atmósfera o a un bar. Nosotros vamos a intentar hablar a partir de ahora en bars, o en atmósferas, o en kilos, que es una medida muy parecida. Él cambia eso, 0,01 de una a la otra, pero es la que más nos vamos a aclarar y es la que tradicionalmente en ciclismo usamos casi todos. También se utiliza mucho en los bares, en los almuerzos y en las bombas. Vamos a hablar primero de los condicionantes que van a afectar a la presión de nuestros neumáticos. Lo primero y lo más importante sería, lógicamente, el peso del rider y la bicicleta. La unión de estas dos cosas pues harán que llevemos más o menos presión en las ruedas. Luego las condiciones del terreno. No es lo mismo alguien que monte siempre por pistas que una zona de mucho desnivel y mucha piedra. Es decir, la presión también cambiaría. El estilo de conducción. Tanto el estilo de conducción como la disciplina. Dependiendo del estilo de conducción y la disciplina, pues tendríamos que llevar más o menos presión. Luego, si llevamos cubiertas con carcasa de refuerzo o con mousse, es decir, ahí también podríamos bajar un poquito la presión. Es decir, cada circunstancia va cambiando un poco si subimos o bajamos la presión. Luego también el diámetro o el balón del neumático, ¿vale? Cuanto más balón, lógicamente, podríamos bajar un poquito más la presión. Una cosa también importante que la gente no tiene en cuenta también es el ancho de la llanta. También dependiendo del ancho de la llanta, también podremos trabajar la presión. Es decir, un chico que vaya siempre con su bici, con una llanta antigua y vaya en 1,8 kg, seguramente si pone una llanta de estas más modernas de 30, pues podrá bajar a 1,7, 1,6 y no pinchar. Es decir, tienes siempre esos parámetros exteriores. Desde otro punto de vista, ¿qué consecuencias tiene bajar o subir la presión de las ruedas? Porque cambia la superficie de contacto con el suelo. Entonces eso nos afecta en agarre, en eficiencia de pedaleo y en el rozamiento o en el lastre. Otra afectación más sería en la tracción. Claro, depende mucho de la presión, también la superficie de apoyo de la cubierta es mayor o menor y también tiene más tracción a la hora de subir cosas más complicadas. También en las sensaciones de absorción y de rebote de la bicicleta con el suelo. Dentro de esta misma línea también afectaría también
a la distancia de frenada, porque claro, al haber más superficie frena más rápido, como también al lastre o a que vayamos un poquito más frenados o no le gastemos más o gastemos más batería en un caso de una bicicleta eléctrica. También afecta a los flaneos o a los llantazos o a los destalonados y a la absorción, a la adaptación a los terrenos muy irregulares. Quitaría vibraciones cuando el terreno está muy irregular. Hablo tan rápido que se me mezclan las palabras. Bueno, ya he terminado la introducción, aunque creo que me he alargado demasiado, perdonadme. Bueno, recordaros eso, que si tenéis algo que aportar o algo que mejorar en lo que he explicado hasta ahora, pues en los comentarios lo ponéis. Y luego, si puedo, pues en la descripción del vídeo, pues iré poniendo tablas o escribiendo un poquito todo lo que estamos hablando aquí. Y si hay alguna mejora o alguna aportación a lo largo de la gente que vaya viendo el vídeo, pues también lo iré mejorando. Porque bueno, este es mi punto de vista y supongo que puntos de vista hay un montón y sobre todo en las presiones. Pero bueno, yo espero con esto poder ayudaros. Acordaros de darle al like si os está gustando el vídeo y suscribiros para que os lleguen los mensajes, porque vienen ahora unos cuantos vídeos de este tipo que me he animado y he vuelto otra vez al taller a grabar unos cuantos vídeos que yo creo que os van a gustar. Así que nada, ese like, esa suscripción, esa campanita y seguimos con el vídeo. Vamos ya a la parte interesante, ¿no? A la parte que realmente queréis ver, todos los que habéis estado viendo el vídeo hasta aquí, ¿no? Que hasta aquí ha sido un poquito un resumen, pero vamos ya a la caña. Aquí, en esta parte del vídeo, lo que quiero explicaros es cómo coger una presión base y a partir de ahí adaptarla hasta que encontremos nuestra presión y luego cómo, cuando cambiemos de sitio, vayamos a un bike park, cómo podemos subir o bajar esta presión teniendo en cuenta unos parámetros. Os voy a explicar todo, si queréis paráis el vídeo donde os interese y también intentaré en la descripción hacer una especie de tabla. Vamos a basarnos en unas premisas a la hora de calcular la presión de inicio. En este caso vamos a utilizar mi bici, que es lo que yo uso, que sería una bici eléctrica de enduro, con cubiertas en 250, con llantas 30 de ancho interno, con una carcasa de protección y se me olvida algo más, sí, y que es tubeless, importante. A partir de aquí, ¿cómo coger una presión de referencia? Pues hay muchas opciones. Hay muchas tablas, incluso hay aplicaciones, incluso hay muchas marcas de neumáticos de bici que si entras en su web te dicen más o menos, metiendo tu peso, tu disciplina, tu forma de conducción y te dicen más o menos cuál es tu presión delante y detrás. Yo os voy a decir mi truco. Mi truco es un truco muy fácil y yo le llamo el 1, el 1, para coger una base. Por ejemplo, para mí el 1, yo peso 80 kilos, entonces el 1, sería 1,8 sería mi presión base, entonces pues yo me le metería a la de delante 1,7 y a la de detrás 1,9. Eso sería una presión de inicio. A partir de ahí ya tendríamos que ir cambiando y probando dependiendo de todo lo que os voy a explicar ahora, que es si cambio a doble carcasa, si pongo mus, pero bueno, sería una buena base para arrancar y empezar a hacer pruebas. A partir de ahí habría que salir a nuestra zona de entreno y ir probando a subir y bajar hasta que encontráramos la nuestra perfecta, porque no hay una presión perfecta, es decir, cada rider es totalmente diferente y cada terreno es totalmente diferente, pero como base para mí me vale, es un punto de inicio. El 1, vale para medidas intermedias, pero cuando ya pesan muy poco o pesan mucho, realmente es más exponencial. Pero bueno, os dejo una tablita y lo veis. Pero como base a mí me vale y yo creo que os puede valer también el 1, Bueno, importante, ya tenemos nuestro punto de inicio o nuestra presión base. Importante es eso, que cada uno, o con el 1, o como porque yo siempre llevo esta presión, que cada uno tengamos esa presión y salgamos a montar con ella. Es muy fácil, si salimos a montar con ella y vemos que tenemos muy poquito agarre, pues hay que ir bajando. Si salimos a montar con ella y pegamos un llantazo, pues sabemos que, o va flaneando, pues sabemos que tenemos que subir un poquito. Cuando ya tengamos la presión buena, a mí siempre me gusta que haya una diferencia de 2 puntitos entre la de delante y la de atrás, es decir, la de delante siempre un 0,2 menos que la de detrás, pero eso también va a gustos, porque normalmente el peso va muy atrás, entonces atrás tiene que llegar un poquito más. Y a partir de ahí os voy a dar unos parámetros para, dependiendo de si cambiamos de zona de montar en bici, o si vamos a hacer una carrera o vamos a montar a los Pirineos, cómo tendría que subir o bajar la presión, o incluso si cambio algo de la bici, pongo un mus, es decir, vamos a ello, no me enrollo más. Vamos primero con la parte de cuándo debo de bajar la presión de mis neumáticos. Vamos a poner que cada cosa que yo diga ahora es más o menos bajar entre 0,1 y 0,3 bares.
Vamos con la primera. Si quiero mejorar el confort, tengo que bajar la presión. Segunda, si voy a rodar por terrenos muy limpios, tengo que bajar la presión. Tercera, si va a hacer mucho calor, también hay que bajar la presión. Más o menos un 0,1 bares cada 10 grados centígrados que suba la temperatura, porque el aire dilata. Cuarta, cuando necesite mejorar mi grip, y eso puede ser pues zonas de barro, zonas de arena, zonas de mucha gravilla, es decir, en ese caso es mejor bajar un poquito la presión. Quinta, cuando mejore la resistencia de mi cubierta, ya sea poniendo una doble carcasa o ya sea poniendo un mousse. En ese caso se puede bajar bastante, hasta 0,3, 0,4 la presión de nuestros neumáticos. Y la última, si subimos el diámetro o el balón de nuestra cubierta, es decir, si tenemos 2,5 subimos a 2,8, pues lógicamente se puede bajar bastante la presión porque va a tardar más en pegar ese llantazo, va a flanear más, pero va a tardar más en pinchar. Vamos ahora con la otra parte, es decir, cuándo tengo que subir la presión de mi medida base, que es la que he estado calculando, que va a mi bici ideal. Primera, cuando vaya a tener una conducción más agresiva, eso es importante porque yo monto siempre por la misma senda y no pincho nunca, y resulta que un día voy con un colega y me dice vamos a quitar el COM, de que tengo un COM aquí que me han quitado, vamos a ir a muerte, o estoy entrenando, a mí me ha pasado muchas veces, voy entrenando y en un segmento de una carrera de descenso no pincho, y luego en carrera reviento en el mismo sitio, y es porque siempre vas a un poco más de gas, o vas más cansado y absorbes menos. Entonces, cuando vayas a tener una conducción más agresiva, pues hay que subir un poquito esa presión. Segunda, es lógico, en terrenos rocosos. Si vamos a estar por zonas de mucha roca, sobre todo roca muy de pico, pues hay que meter más presión, hasta 0,3 bares más habría que meter. Incluso, ojo, que es también importante, en zonas trampa, porque hay muchas zonas donde hay sendas muy lisas que de vez en cuando hay un pedregal. Entonces, en esas también hay que subir la presión. Pues decimos, no, es liso, pero ahí es donde más pinchazos hay, porque no te lo esperas. Si hace muchísimo frío también podríamos bajar la presión, lo mismo que antes, es decir, estaremos hablando de que podríamos bajar un 0,1 cada 10 grados que bajara la temperatura. Si vamos a hacer una ruta donde haya mucho asfalto, mucha pista y pocas zonas técnicas, también es importante subir la presión del neumático porque va a haber menos apoyo del neumático, por lo tanto hay menos lastre o menos agarre y también pues bueno, te vas a cansar menos, vas a ir más rápido y vas a gastar menos batería en el caso de bicis eléctricas. Importante, si quitamos los refuerzos, si yo llevo una cubierta de doble carcasa y ahora por quitarle peso meto una cubierta normal o le quito el mousse por quitar peso, pues bueno, sabemos que ahí pues tendríamos que poner también un poquito más de presión. Si cambiamos las llantas, también es importante, es decir, que a llanta más estrecha, pues hay que meter un poquito más de presión. También muy importante si cambiamos neumáticos, si voy con por ejemplo, una bici eléctrica que viene montada de 2,80 y de repente digo, mira, pues quiero rodar más rápido y a montar 2,35, lógicamente no podemos poner la presión que llevábamos. Habrá que subir un poquito la presión, sobre todo porque va a pegar un llantazo como meter la misma presión que llevabas en la rueda FAT o en la Plus. Espero que os haya gustado el vídeo, me he liado un poco en unos sitios o en otros, pero yo creo que más o menos se ha quedado claro. Lo importante es un poco poner en común cada uno cómo calculamos las presiones. Yo os he dicho mi forma, ahora me gustaría que en los comentarios cada uno pusiera su forma de calcular la presión y a ver si entre todos buscamos la ideal. Iré revisando todos los comentarios y iré cambiando la descripción del vídeo y adaptando. Voy a intentar poner las tablas, es decir, vamos a intentar que este vídeo sea un vídeo muy dinámico y lo hagamos entre todos. Así que nada, muchas gracias por estar ahí siempre detrás del televisor, viéndonos a mí y a la sister. Y chao, chao, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, pescado.